Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Una mujer de fe, Josué 2 del 1 al 13. El devocional de hoy tiene un gran parecido a una historia que hay en la Biblia cuando Jesús iba a Jerusalén y de repente se detuvo en Samaria. La Biblia dice que allí una mujer salió en busca de agua. Era el mediodía, no era la hora que las mujeres salían a buscar agua. Por alguna razón, esa mujer prefirió ir a la hora más caliente cuando nadie iba. ¿Estaba ella avergonzada? No sabemos, pero Jesús detuvo su camino para encontrarse con aquella mujer. Y dice la Biblia que luego de reconocer su pecado, ella fue utilizada como alguien que Dios usó para salvar a toda Samaria. El devocional de hoy nos habla de otra mujer, una ramera llamada Rahab, una mujer de gran fe en medio de tiempos peligrosos. Y al igual que la samaritana abrió su corazón para Jesús, también Rahab. Leamos en Josué capítulo 2 del 1 al 3. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndole a Andad, reconocer la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Mucha gente se pregunta, ¿y qué hacían esos dos siervos de Jehová entrando en la casa de una ramera? La verdad es que la Biblia en ningún momento indica que ellos fueron allí buscando ningún tipo de favores sexuales, sino que la casa de la ramera era un lugar donde cualquier extranjero podía entrar. Era una especie de alojamiento y ellos llegaron a aquel lugar, tal vez para esconder quién eran ellos. Sin embargo, de todas maneras, fue dado aviso al rey de que 2 israelitas habían entrado a la ciudad. Dice el verso 2, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Aquí hay un dilema ético. Esa mujer habló mentira para salvar a los espías. Qué riesgo. ¿Necesita Dios que nosotros hablemos mentira para cumplir sus planes? No, no y no. La Biblia dice, no dirás falso testimonio. Esta mujer dijo un falso testimonio. Y ha habido mucho debate alrededor de ella. Y uno de los debates más aceptados es, esa mujer no era cristiana y no conocía a Dios, y tú no le puedes aplicar la ley de Dios a una mujer que no conocía a Dios. Ella habló esa mentira antes de conocer a Dios. Déjenla tranquila. Otro dice, no, porque fue para salvar a los espías de Dios. No, en ningún caso la Biblia condona la mentira. Vemos que Abraham habló una mentira y vemos la consecuencia de él. Que Jacob habló una mentira y también vemos la consecuencia. Siempre que la Biblia tiene gente que se pusieron a estar de hablador, no le fue bien. Y la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. ¿Ok? Así que no se agarre de Rahab ni ninguna de esa gente, porque usted conoce a Dios, usted conoce la palabra y la palabra dice claramente que no tenemos que mentir. ¿Qué hubiese pasado si Rahab no habla mentira? Dios había mandado hasta un ángel y lo saca de ahí como sea, pero Dios no necesita una mentira para salvar, para cumplir su propósito. ¿Entendido? Ok. Y como dice uno de los comentaristas, Rahab aún no conocía a Dios. Ella había escuchado hablar de Dios y con el poco conocimiento que tuvo de Dios, al igual que la samaritana, al igual que Saulo, cuando apenas lo derribaron del caballo, inmediatamente dijo, ¿qué quiere que haga? Con el poco conocimiento que esta mujer tuvo,
Ella se aferró de ese Dios del que oyó. Ella se pareció a Ruth la Moabita, que se aferró de Dios. Le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Usted ve? Pero seguro Ruth no se conocía toda la ley, toda la cosa. Ella era moabita. Entonces, de hecho, Ruth y Rahab tienen una gran conexión, porque Rahab, cuando se une el pueblo de Israel, se casa con un hombre llamado Salmón. Y Rahab y Salmón tienen un hijo que se llama Boz. Ese Boz fue ese hombre educado, decente, misericordioso, justo, piadoso, a la cual Dios dirigió a Ruth, la moabita, para que, para que pueda arrancar espigas. Así que usted sabe muchas cosas. Así, Dios tampoco necesitaba enviar esos dos espías a reconocer la tierra. No era necesario. Dios puso eso en el corazón de Josué. ¿Usted sabe para qué? Para salvar a Rahab. Había una mujer que había escuchado de Dios y había tenido fe. Y Dios dirigió a esos espías a la casa de esa mujer de la misma manera que Dios dirigió a alguien donde ti que me escuchas hoy para que conozca de Dios. Esa es la gran bondad y misericordia de Dios. ¿Ok? Por eso me encanta una cita que hay en Efesios que dice, eh, mas Dios, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Eso fue lo que pasó con Rahab. Entonces, dice el verso 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, oigan esto, hermana, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Eso había pasado 40 años antes. Y Rahab le decía, nosotros escuchamos lo que Dios hizo con ustedes hace 40 años. Hermano, ¿sabe Dios cuánta gente por ahí ama a Dios, teme a Dios, reconoce a Dios por tu testimonio? Tal vez ni porque tú se lo has dicho. Alguien ha dicho, sabe, yo conozco a una persona que Dios hizo tal cosa. Hay un corito que cantaba una hermana que decía, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. A mí me encantaba, era la hija de un pastor que cantaba ese coro. Y Él me ayudará a vencer, me ayudará a vencer, me ayudará a vencer. Aleluya. Entonces me encantaba escucharla cantar. Y entonces, eso, Rahab dijo, yo he escuchado que ustedes le sirvan a un Dios muy grande que abrió el mar, y pensar a ella, ¿qué es esta murallita vieja para ese Dios? Lo importante y lo extraño es que ella no habló en singular, ella habló en plural. Ella dijo, hemos escuchado, el temor ha caído sobre nosotros. Una pregunta, si todos ellos habían escuchado de ese Dios, ¿por qué solo Rahab tuvo temor y tuvo fe en ese Dios? Y dijo, yo quiero ese Dios. ¿Te ve? Y esa es la diferencia. Los otros tuvieron la oportunidad también de decir, yo quiero ese Dios. Pero esta mujer que tenía como el mismo espíritu de Ruth, dijo, bueno, ese es el Dios que yo quiero. Yo renuncio a todo pasado, renuncio a toda herencia cananea. Yo quiero cambiar mi vida. Y no solo se unió al pueblo, dejó de ser ramera, se buscó su esposo, tuvo su familia y la vida de esa mujer cambió para siempre. Ella vino siendo como la tatarabuela del mismísimo rey David. Es que la fe, Ay, qué la lindo. fe produce obras. Exacto. Amén. La fe produce Correcto, obras. Cuando correcto. uno dice, yo tengo fe, hay un cambio que se produce. Hay Gloria. decisiones que se toman aunque duelan. Amén. Se mete lo que dice por ahí el río de Dios. Hay un río de vida que fluye en mí. Se mete el río de Dios y las cosas empiezan a cambiar. Y ese río se lleva, todo lo que usted ve esos ríos cuando se desbordan, que se van todos esos corotos Ay, viejos sí. y lo tiran palmadas. Eso hace el río de Dios cuando llega a la vida de nosotros.
Recuerdo que uno de los tíos de nosotros, cuando nosotros lo corregíamos y le damos un par de fuetazos a veces, decía, Señor, lleva más papi y mami y tíralo a lo profundo del mal. Eso es lo que hace Dios con todos nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice el verso 11, suerte que Dios nunca leyó esas oraciones. Dice el verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón ni ha quebrado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y oiga lo que sigue diciendo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Hermano, esto es muy profético, porque ella dice, júrenme por Jehová. Ella no habló de los dioses de ella. Júrenme por Jehová, ese Dios que yo sé que es Dios en el cielo y en la tierra, de que mi casa y yo seremos salvos, lo mismo que hizo el carcelero. Pedro le dijo, cree en el Señor Jesús, pero ella se adelantó. A esta mujer no hubo que predicarle. Ella del chin que oyó la fe de ella, eso se llama fe salvadora. Hay gente que tiene fe para recibir sanidad. Oren y oren, hermano, tienen una fe y son sanos. Señor, oro, Señor me va a dar un trabajo y Dios le da el trabajo. ¿Cuál es el problema? Que la fe le llega hasta ahí y no tienen la fe salvadora para ser agradecidos, para decir, Señor, a mí no es el trabajo que me interesa, no, ni las dos cositas aquellas que tú me diste, ni la casita ni el carrito, ni el maridito que me diste, no, yo es a ti, Señor. Amén, tú ves, amén. Yo no es el milagro, es el Dios de lo y eso, y en atrás de eso era que estaba Rahab. Él ya quería salvación para ella y su casa y hizo que esos hombres hagan ese pacto con él, con ella. Y que salvaréis la vida de mi padre, mi hermana y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y cuando le dijeron, mi vida responde por la tuya, y usted sabe a quién estaban encarnando ellos, es verdad, a Jesús, que vino aquí y puso su vida por la nuestra, aun cuando éramos pecadores. Y lo mismo hicieron con Rahab, cuando no se podía, cuando había cosas de destrucción sobre esa ciudad como la hay sobre este mundo, ella escapó por su vida. Te invito a que tú también seas una mujer, un hombre de fe y escape por tu vida. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, que renuncia a la hechicería, al pasado, al desorden sexual, a la vieja vida y como dice Efesios 4, te encamines, Efesios 3 y 4, te encamines a una nueva vida en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.